Hola, me llamo Pierre-Étienne Lyonnais, estudio en segundo curso de fisioterapia en la UIC y voy a presentar un trabajo sobre el síndrome subacromial debido a una discinesia escapular de tipo 1. Sobre el desarrollo conceptual de la patología, hay varias cosas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. El hombro doloroso es el tercer motivo de consulta más frecuente por patología osteoarticular y es más frecuente en mujeres, deportistas de élite y personas que hacen trabajos pesados. Una discinesia escapular es una alteración de la posición y o movimientos normales de la articulación escapulotorácica y el síndrome subacromial o impingement es una irritación de los tendones del manguito de los rotadores. Las manifestaciones clínicas son dolor en la región anterior del hombro o en la región superolateral del brazo, debilidad del hombro, hipomovilidad del hombro y arco doloroso de 60 a 120 grados de elevación y de rotación. Una discinesia escapular de tipo 1 hay déficit de flexibilidad del pectoral menor, un GIRD, y un déficit de control o de fuerza del trapecio inferior y o del cerato anterior, y un ABD, y una rotación externa completamente imposible. Para valorar esta patología, hacemos test. Los test positivos son Job, NIR modificado y Hawkins, y los test negativos es solamente Yukun. El diagnóstico final es una discinesia escapular de tipo 1 que causa una reducción del espacio subacromial. El paciente sufre de un impingement interno que le provoca una tendiopatía del supraespinoso. Los objetivos generales de la actuación en fisioterapia son disminuir el dolor, recuperar el déficit de flexibilidad del pectoral menor y el GIRD, recuperar el déficit de control y de fuerza muscular del trapecio inferior y cerato anterior y introducir al paciente al resto deportivo. Hay dos fases, una fase aguda de más o menos 12 días y una fase subaguda de más o menos 6 semanas. Los objetivos no son iguales y voy a presentar aquí. En la fase aguda hacemos movilización pasiva simple de rotación interna de la glenohumeral para tratar la retracción de la cápsula posterior, ejercicios concéntricos para reforzar el dorsal ancho, el subescapular y las fibras inferiores del pectoral menor, masaje del infraespinoso y redondo menor, movilización pasiva global de la articulación escapulotorácica en todos los planos de movimiento. Después hay la fase subaguda, hacemos potenciación muscular del trapecio inferior y del cerato anterior, estiramiento del pectoral menor y del infraespinoso, podemos hacer diagonal de Cabot, autoestiramiento de la cápsula posterior y al final iniciar el gesto deportivo. Para concluir, podemos decir que la rehabilitación es fundamental, debemos respetar los tiempos de inmovilización y la rehabilitación debe ser suave, progresiva y debemos potenciar adecuadamente la musculatura. Aquí tenéis la bibliografía. Gracias por vuestra atención.